Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Roberto José Ángel, estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro, en Ingeniería en Tecnologías para Automatización. En este caso, para la materia de control automático, voy a explicar el documento hecho de la práctica 7, en el que es el cálculo de funciones de transferencia de planta y cálculo de las ganancias de controlador con MATLAB. La materia se imparte por el profesor Cristian Hamilton Sánchez Aquín. Y bueno, como introducción, tengo que en la cotidianidad existen todo tipo de sistemas físicos, mecánicos, eléctricos y demás. Cada uno de estos tiene la razón de comportamiento que puede ser explicado o extendida de manera matemática. En el ámbito industrial, estos sistemas llevan un control automático que hace poder tener una variable controlada. Pero antes de poder aplicar un controlador, es necesario conocer la dinámica del sistema. En otras palabras, conocer el comportamiento, por lo que se hace primeramente una obtención de datos para con ellos conocer la función de transferencia, que es una función que describe de manera matemática dicho comportamiento. Esto se usa para aplicar el controlador del sistema. En esta práctica se sigue el procedimiento para obtener la función de transferencia por el método de reducción, y con la metodología de PI de túnel se obtienen las ganancias para el controlador P, PI, PD, PID para cada una de las funciones obtenidas en la práctica 6. Se selecciona la que mejor se acople a la planta, así como también se selecciona el controlador adecuado para con el método finito. Y lo que dicen las instrucciones, además de las instrucciones generales donde se dice que no hay prórroga, se establecen fechas de entrega tanto para ordinario como para remedial, se habla sobre el plagio, se deben de adjuntar fotos con las imágenes, colocar referencias y se debe aplicar un procedimiento detallado. Para el primer punto del reporte, que es para SA, nos dice que para ser acreedores a SA se necesita aplicar el PID en paralelo visto en clase. Se deberá aplicar a las funciones de transferencia el PI, PI, PPI, PID y PID. Analizar el comportamiento de las cuatro con las funciones de transferencia encontradas en la práctica 5. El reporte debe contener una portada, una introducción, un desarrollo, una programación, la tabla donde se muestran las 7 funciones de transferencia incluyendo la reducción de primer orden. Y PID, redactar un resumen de investigación acerca de P, PI, PID, PI, PD y PID. Además, tomar la bibliografía que les compartió un libro, reporte o tesis de su grado. No basta con videos de YouTube, se debe hablar sobre ventajas, desventajas, funciones de transferencia y dinámica de cada uno. Queda prohibido el uso de capturas de pantalla de videos o que la información sea de un video. La metodología para programar PID y sus derivados en paralelo en Simulink. Aplicar el PID y sus derivados en las funciones de transferencia de la práctica 6. Implementar las ganancias y controladores del sistema a la planta. Y en la conclusión acuerda los puntos. Segundo parte del documento es para el DE. Dice que además de esto, en Simulink tenemos que modificar las ganancias adquiridas en PI de túnel para mejorar la respuesta del controlador en su planta con un ajuste fino. Enfocarse en la función de transferencia accionada, modificar las ganancias del controlador hasta llegar a una respuesta deseada. Y implementar las ganancias del controlador en la planta. Para la U, de los puntos 4 y 5, debemos documentar los cambios y adaptar el análisis de por qué se fueron modificando, por qué cambiar ciertas ganancias y cómo se llegó a conocer que son ideales. Y pues este video que se está realizando en este momento. Primeramente, desarrollo para SA. Sé que tenemos que obtener una función de transferencia usando el método de reducción. Para obtener esta función de transferencia con el método de reducción, primero es necesario conocer los tiempos en el que el sistema se encuentra en 63.28 y 28.4% del valor promedio de los máximos. Para el primer motor este valor es 1.667, que es valor de K. Y pues nos dice que el 28.4 del 1.667 es 0.4672. Este valor se busca de manera que se acerca en Excel, que es
es el software que se está usando en este momento para hacer los gráficos, y se obtiene que ese 0.466772 lo pasa en un tiempo de 5 milisegundos aproximadamente. Lo siguiente es conocer ahora el tiempo en el que cruza por el 63.28, y el 63.28 de 1.667 es 1.05. Este valor lo pasa en un segundo con 54 milisegundos aproximadamente. No, perdón. Ese lo pasa en más o menos el otro fue en 5 milisegundos. Esto lo hace en 15 milisegundos. Aquí se muestra en la figura 1 y 2 cómo se obtuvo esto. Teniendo estos dos valores, ahora sí se procede a usar las funciones que fueron vistas en clase, que nos dice que el tiempo de 28.4 es igual a teta más tau sobre 3 o t1 sobre 3, y el tiempo de 63 es igual a teta sobre t1. Para encontrar el valor de teta y el valor de t1, en la función del 63, en el tiempo del 63%, despejamos teta, de manera que nos queda el tiempo del 63%, que fue 0.015, es igual a teta más t1. Lo siguiente es este valor de teta que se obtuvo, vamos a sustituirlo en la ecuación del tiempo del 28.4%, de manera que nos queda el tiempo de 28.4% es igual al valor de teta que se calculó antes, que es 0.015 menos t1 más t1 sobre 3. Se sustituye el valor del tiempo de 28.4, y esto para obtener un valor final de t1, como se muestra en esta parte. Aquí se fueron haciendo las operaciones matemáticas necesarias para poder llegar a este punto. Teniendo este punto, bueno, pues ya nada más solo nos falta conocer el valor de teta. Esto se hace más fácil en la ecuación del tiempo de 63.28%, y pues ya solamente sustituimos los valores de todo, llegando a un valor de teta de menos 0.0000325. Con los valores de teta y t1, k, se procede a elaborar la función de transferencia del motor 1 con reducción de primer orden, llegando a esta función como una final del motor 1. Y ahora de la misma manera se sigue el procedimiento para obtener la función de transferencia de primer orden para el motor 2. En este caso lo que cambia es que el valor de K es 1.696167, pero pues el procedimiento para encontrarlas de la misma manera, primero se encuentra el 28.4 de eso, y se encuentra el tiempo. En este caso el 28.4 era 0.48 RPS, y se llega en un promedio, en un tiempo estimado de 5 milisegundos. Para el 63.28 es 1.07 RPS, y en este caso lo hace en un tiempo de 10 milisegundos. Con estos dos valores, el procedimiento para obtener T1 y teta es el mismo, son las mismas ecuaciones, el mismo desglose. Y bueno, se llega a esta ecuación donde conocemos K, conocemos T1 y el valor de teta. Y esta es la tabla que también nos pide el documento, que nos dice que es una tabla en la que se pongan todas las funciones de transferencia para el motor 1 obtenidas en la práctica 6, y con la
obtenido en esta práctica. Aquí se puede ver todas las funciones de transferencia y pues, por ejemplo, con la de primer orden de PayTuner y con la primera orden de System Identification, podemos ver que pues la obtenida por nosotros es muy similar a la que nos dio PayTuner que habíamos seleccionado en la práctica anterior. Entonces quiere decir que de una manera estamos haciendo bien la reducción de primer orden. Al igual para el motor 2, aquí podemos ver la que habíamos seleccionado es esta de PayTuner de primer orden, y la que obtenemos en este momento es esta. Los cambios son muy pocos los que se realizan, los que se alcanzan a notar en estas tablas. Y bueno, lo siguiente es dar un pequeño resumen de lo que son los controladores P, PI, PD y PID, y como alguna introducción a estos, nos dice que en los inicios de la era industrial el control de los procesos se llevó a cabo mediante tanteos basados en la intuición y en la experiencia acumulada. Un caso típico es el control de acabado de un producto en el horno, donde el operario era realmente el instrumento de control, que juzgaba la marcha del proceso con el color de la llama, por el tipo de humo, el tiempo transcurrido y el aspecto del producto, y decidía así el momento de retirar la pieza. En esa decisión influía muchas veces la suerte, de tal modo que no siempre la pieza se retiraba en las mejores condiciones de fabricación. Más tarde el mercado empezó a exigir una mayor calidad en las piezas fabricadas, lo que condujo al desarrollo de teorías para explicar el funcionamiento del proceso, de las que derivaron estudios analíticos que a su vez permitieron realizar el control de la mayor parte de las variables de interés en los procesos. Sistema de control de lazo cerrado o con realimentación. Esto es importante describirlo, ya que se usa en las funciones de transferencia o posteriormente en los procesos realizados. Y dice, los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control de lazo cerrado. En la práctica, los términos de control realimentado y control de lazo cerrado se usan indistintivamente. En un sistema de control de lazo cerrado se alimenta el controlador la señal de un error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación, que puede ser la señal de salida o una función de señal de salida y sus derivadas y o integrales, a fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor conveniente. El término control en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control realimentado para reducir el error del sistema. En la figura 5 se muestra un sistema de lazo cerrado en forma de diagrama de bloques. Uno de los conceptos fundamentales del control es la realimentación. El control realimentado es un mecanismo básico mediante el cual los sistemas, ya sean mecánicos, eléctricos, biológicos u otro tipo, mantienen su equilibrio. Se puede definir un sistema alimentado de control como el uso de la diferencia entre dos señales, la cual se utiliza como entrada a un controlador diseñado para corregir la desviación entre la salida y la entrada. El detector del error compara la señal obtenida a través de la realimentación formada por un sensor, dispositivo que traduce una magnitud física en un tipo de eléctrico, y la entrada de referencia. Cualquier diferencia entre dos señales constituye lo que se denomina una señal de error. El controlador recibe la señal de error y lo modifica de entrada a la planta objeto de control en tal sentido que la obliga a reducir el error original. El controlador realiza una y otra vez su acción correctora hasta que el error EDT sea nulo, idealmente obligando de este modo a través del elemento final de control a que la salida siga la entrada de referencia que representa la salida deseada. Aquí se muestra la figura 5, que es el esquema detallado de un sistema de control alimentado con unos componentes básicos. Y bueno, para no dar más, comenzamos con el control proporcional. Toda esta información se puede encontrar en el libro de Ogata. Y pues aquí en este libro se muestra detallado todo lo que es los sistemas P, PI, D, PID, PD. Y comenzando con el control proporcional, que es el control P.
En este tipo de control, la relación entre la salida del controlador UDT y la señal del error EDT es UDT es igual a KP por EDT. O dicho con otras palabras, la acción de control es proporcional a la señal de error. Y la función de transferencia es por siguiente una constante. Es la que se conoce como la constante KP, que es la ganancia proporcional. Cualquiera que sea el mecanismo real y la forma de aplicar la potencia a los accionamientos, el controlador proporcional en este mes esencia un amplificador de ganancia ajustable, ya que existe una relación lineal continua entre el valor de la variable controlada y la posición del elemento final de control. Vamos con una reacción de un sistema a ser excitado por un escalón de amplitud A. Analizamos la respuesta de un régimen estacionario a entrada escalón, tanto para el sistema en bucle abierto como para el sistema en bucle cerrado. En bucle abierto, a una señal de entrada escalón de amplitud A, el proceso corresponde con una salida, que está descrita por esa ecuación. Y aplicando el teorema de valor final, la salida del régimen permanecerá. El bucle cerrado con alimentación unitaria y añadiendo el controlador proporcional, la respuesta en estado estacionario y SS a un escalón de magnitud A es. Se observa que para valores altos de Kp la salida del sistema prácticamente seguirá la señal de referencia en efecto. Luego, un aumento de la ganancia del controlador permite reducir el error en el estado estacionario. Sin embargo, para poder eliminar el error en el estado estacionario es necesario que la función de transferencia en lazo abierto contenga un elemento integrador, polo en S igual a 0, y el sistema sea estable. El controlador proporcional no añade al sistema ningún elemento integrador. Luego, el control proporcional no permite eliminar el error en el régimen estacionario. Además, la utilización de valores altos en la ganancia para Kp puede provocar la aparición de saturación en algunos elementos, haciendo que el sistema entre en régimen no lineal, la inestabilidad del sistema en algunos casos, y como conclusión por el control proporcional, si el sistema, debido a su naturaleza, requiere la eliminación de estos inconvenientes, resulta necesario combinar la acción de control proporcional con otras alternativas. Para el caso de proporcional integral, se dice que la acción del control PI genera una señal resultante de la combinación de la acción proporcional y la integral conjuntamente. Aquí se muestran las soluciones a este sistema, donde dice que la constante TI se denomina tiempo integral y se corresponde con el tiempo requerido para que la acción integral iguale a la proporcional a error constante. Normalmente se expresa en minutos, son valores típicos admisibles en un regulador industrial de 1 a 30 minutos. La función de transferencia para este es la siguiente. Vemos que la acción PI introduce un par polo 0 ubicado en el origen, S es igual a 0 y S es igual a menos KI sobre KP, respectivamente. Si KP es mayor a KI, entonces el 0 estará muy próximo al origen y la ganancia del controlador vendrá dada por KP, por lo que, al ser grande, aumentará considerablemente la ganancia del lazo abierto del sistema, mejorando por consiguiente la exactitud del sistema sin modificar de manera importante la velocidad de respuesta transitoria y la estabilidad del mismo, porque el 0 y el polo están muy cerca y su efecto tenderá a cancelarse. Es evidente que no sirven unos parámetros de Kp y Ti cualesquiera para obtener una respuesta satisfactoria del sistema. Se deben obtener los valores más adecuados para los parámetros y esos valores dependerán de las características de la planta. El proceso mediante el cual se calculan los valores de los parámetros del controlador recibe el nombre de sintonía. El método más rudimentario de sintonía es prueba y error, consiste en dar un valor elevado a TI, por ejemplo 100 minutos, de forma que a efectos prácticos el controlador PI responde como P. Ajustar Kp hasta obtener la forma de respuesta deseada sin tener en cuenta el ESS. Disminuir poco a poco el TI hasta el mínimo posible, de forma que se anule el ESS, pero manteniendo la forma de respuesta deseada, es decir, debe buscarse el mínimo valor de TI que no afecte de forma significativa el coeficiente de amortiguamiento. Control proporcional derivativo, o mejor conocido como un PD.
Si se combina el efecto de acción de control proporcional con la derivada, se dice que se tiene una acción control PD cuyo comportamiento está gobernado por la siguiente ecuación. La función de transferencia del controlador será donde t es el tiempo derivativo habitualmente medido en minutos. Si analizamos la función de transferencia del control PD, vemos que introduce un 0 en S es igual a menos 1 sobre KD. El 0 de control PD por lo general se diseña por ubicarlo sobre un polo indeseado del lazo abierto y su efecto tiende a modificar considerablemente el comportamiento del sistema. Hablando en términos de la estabilidad, reduce el sobreimpulso. Velocidad la aumenta y precisión la aumenta. Sin embargo, cuando la influencia del controlador es muy grande, tiende a ofrecer una respuesta excesivamente lenta. A la hora de efectuar el diseño del control PD hay que decantarse entre dos prioridades: el cumplimiento de las especificaciones en régimen estacionario o el cumplimiento de las especificaciones en régimen transitorio. La sintonización de un controlador PD es dificultosa y su uso no está muy extendido en el ámbito industrial, principalmente porque está desaconsejada cuando los procesos se asemejan a sistemas de primer orden, la mayoría, en presencia de grandes retardos y cuando la salida está afectada por ruido, situación muy común porque en el entorno industrial las señales suelen ser muy de carácter eléctrico. No obstante, el procedimiento más simple, prueba y error es el siguiente: eliminar la acción derivativa, T es igual a 0, y ajustar KP hasta conseguir la forma de onda deseada. Ajustar la KP conseguida e intentar restaurar la respuesta ajustando TD. Repetir hasta conseguir un valor de KP tan grande como sea posible. Control proporcional integral derivativo, mejor conocido como PID. La acción de control PID genera una señal resultante de la combinación de tres acciones ya estudiadas. Como se vio anteriormente, ya se estudiaron las integrales y las derivadas, y la función de transferencia correspondiente es la siguiente. El hecho de que el control PID introduzca dos ceros en la función de transferencia del lazo abierto tiene como consecuencia que se alteran totalmente las trayectorias que siguen las soluciones de la ecuación característica respecto a las que seguían en la ecuación característica del sistema original. Como por lo general el valor de las constantes de acción integral Ki y derivativa Kd son pequeñas en comparación con las de constante de acción proporcional Kp, la ubicación de los ceros del control PID se encuentra sobre el eje real. La acción del control PID permite eliminar el error en estado estacionario, logrando una buena estabilidad relativa del sistema de control. La sintonía de un algoritmo consiste en seleccionar valores adecuados para sus parámetros. Por tanto, para el caso del controlador PID se trata de calcular los valores idóneos para sus parámetros Kp, Ti y Td, de forma que se asegure que el sistema completo se comporta siguiendo unas especificaciones previamente definidas. En las primeras aplicaciones del control PI, el ajuste se basaba únicamente en su propia experiencia del operario, o simplemente se utilizaban los ajustes del fabricante. En 1942, Ziegler y Nichols propusieron técnicas empíricas que tuvieron una muy buena aceptación y han servido de base a métodos más recientes. Los métodos empíricos experimentales de ajuste de parámetros están especialmente orientados al mundo industrial, donde existen grandes dificultades para obtener una descripción analítica de los procesos. Constan fundamentalmente de tres pasos: estimación de ciertas características de la dinámica del proceso a controlar. La estimación se puede efectuar en bucle abierto o bucle cerrado. Cálculo de parámetros del controlador. Para ello se aplican las fórmulas de sintonía, que son relaciones empíricas entre los parámetros del controlador elegido, las características del proceso estimadas en el paso anterior y la respuesta del sistema. Dado que estos métodos permiten estimar valores aproximados para los parámetros del controlador, normalmente será necesario un tercer paso: ajuste fino de los parámetros, mediante observación de la respuesta en el sistema en bucle cerrado. Bueno, el siguiente paso es la metodología para programar el PID y sus derivados en paralelo en Simulink. Dice que para la metodología para programar el PID y sus derivados en Simulink, lo que se hace es lo siguiente. La primera es, con la herramienta Simulink MATLAB, se inicia un diagrama en blanco, como que se muestra en la figura 6. En la parte izquierda se tiene la librería de todos los bloques. Primeramente se ingresa una entrada escalón, que esta se encuentra en Source de la librería Simulink y se nombra como Step.
La entrada de escalón tiene que configurarse. En los parámetros step time tenemos que colocar un 0, el valor inicial un 0 y en el valor final un 0. El step time es el tiempo en el que va a dar ese golpe de entrada de escalón, y el valor inicial como el valor final es cuánto es ese valor. En este caso pues es de 0 a 1 porque es un escalón unitario. Es necesario colocar la función para función de transferencia, que este bloque se encuentra en la librería de Simulink en continuos como transfer function. Para poder observar el comportamiento es necesario ingresar una gráfica que se llama scope y está de igual manera en el apartado de links en Simulink. Para ingresar el controlador se ingresa otro entrada escalón en los mismos parámetros. Al ser un sistema lazo cerrado cuenta con una retroalimentación. Esta se encuentra en la librería Simulink en el apartado de Modo Aparatos y se llama Zoom. En estos siguientes pasos lo que se quiere hacer es colocar para obtener las ganancias de KP, KI, KID de cada uno de los sistemas. Por eso que se coloca esta suma para poder controlarlo. Y esta suma se puede configurar de manera que al presionar doble vez puedes tú poner los signos que desees, más, menos, si quieres más de 2, etcétera. Y para poder poner esas ganancias de KI, KP y KD se usa este bloque que es como un gain y el cual se encuentra en Modo Operators. Esto lo que hace es que va a multiplicar esas ganancias ya sea por sí solas o por la integral y la derivada del sistema. Aquí se colocan los bloques tanto para integrar como para derivar. Ambos se encuentran en Modo Operators, como se muestra aquí en la figura 14. Al final se agrega un bloque de suma, que lo que hace es que va a sumar las tres ganancias de cada uno e ingresarlas a la función de transferencia. Aquí es importante señalar que para la versión que se está utilizando en MATLAB es necesario este gráfico step se coloque un valor de igual a k de la función de transferencia. Y también, por ejemplo, para el scope en la función 2000, en la variable 2014 es necesario agregar este mucho para poder ver varios datos en una sola gráfica. Por último, es necesario enlazar todo, así como se muestra en la figura 16. De esta manera lo que se hace es graficar conectar todos los bloques para que así en esta parte superior se tenga la función de transferencia con entrada de escalón directamente, y aquí se encuentra el controlador con KP, KI, KD y metidos en la función de transferencia para conocer su comportamiento. Esta parte es la que comentaba. La figura en esta versión 2014 es necesario colocar a ese step una valor final igual a acá, y arriba de esto se pueden modificar al presionar doble vez y ingresar aquí estos valores como se muestra en la figura 17. Para aplicar el PID de sus derivados P, PI y PID solo se modifican las ganancias. Para utilizar el controlador PID se tiene que asignar valores a las ganancias KP, KI, KID. Para el controlador P se debe colocar 0 en las ganancias KD, KI para que el sumador solo tome en cuenta las ganancias de KP. Para el controlador PI se tiene que poner valores a KP y KI, mientras que KD se tiene que dejar en 0 para utilizar este controlador. Y para el controlador PD se tiene que asignar valores a las ganancias de KP y KD, mientras que la ganancia KI se tiene que dejar en 0. Así como se aplican diferentes controladores dentro de Simulink. Ahora sí, viene el siguiente paso, que es aplicar el PID de sus derivados a las funciones de transferencia de la práctica 6. En este punto se calculan las ganancias para los controladores P, PI, PD y PID para las funciones de transferencia de los motores 1 y 2. Esto se hace con la herramienta de MATLAB PID Tuner. Se tiene que modificar la ganancia de cada controlador en Simulink para acercar los datos de controlador a las funciones de transferencia.
Y bueno, la tabla 1 muestra todas las ganancias para los controladores para el motor 1. Por ejemplo, aquí para el controlador, para el PID tuner de primer orden, para esta función de transferencia, se puso el P, PI, PD y PID, cada uno con sus diferentes ganancias. Y así para las 7 funciones de transferencia del motor 1. De igual manera para el motor 2, todos los controladores en todas las 7 funciones de transferencia. El código que se usó para este controlador, de igual manera se sigue usando la librería Linz de LabVIEW. Como se ha venido explicando, se encarga de enlazar LabVIEW con Arduino. Para esta es necesario abrirla y se coloca primeramente que va a trabajar en puerto serial, y en el serial port se especifica la entrada que se hará. Para este caso, como se trata de un proyecto en el que se usará un sensor acelerómetro, se utiliza la función como tal con la que cuenta Linz, que es la librería para el acelerómetro, en este caso un acelerómetro MPU 6050, el cual trabaja con una comunicación I²C. Para este sensor se configura que va a ser una resolución de +-2 grados con una velocidad de +-250 grados sobre segundo. La variable 0x68 es la comunicación I²C con la que cuenta el Arduino, y la variable 0 es indicando el puerto de I²C con la que igualmente cuenta el Arduino. Al abrir el while, siguiendo las conexiones de datos y error de Linz, se encuentra la función read con la que cuenta Linz para el sensor acelerómetro MPU 6050. Para este se conecta la dirección de la comunicación y en aceleración se obtiene el clúster con los datos de acelerómetro. En serie se encuentra un Digital Read Pulse Width. Lo que hace esta función es que lee los pulsos que reciben los puertos 4 y 2 del Arduino. En esos puertos se encuentran conectados los cables para los sensores del motor, lo que entrega una función es el valor microsegundos de ancho de pulso. Esto se ha venido explicando en videos anteriores igualmente. Pero dice, la primera operación realizada es evaluar el valor de las resoluciones. Si la resolución es 0, entra el caso negativo y manda un 0 a la siguiente operación. Si no es 0, manda el valor de las revoluciones. Esto es para que el siguiente paso no genere un error matemático. Con el valor del ancho de pulso, lo siguiente es pasarlo a segundos, por eso se divide por el valor de 1.000.000. Con el valor en segundos de lo que miden los pulsos de los dos sensores, se obtienen las revoluciones por segundo, a las que se va el motor. Para esto se contempla que cada sensor entrega 11 pulsos por revolución. Al contemplar los dos en esta medición se tiene que son 22 pulsos, que son multiplicados por la relación de transmisión, que es 45, que al final se obtiene por cada revolución se registran 990 pulsos. Esto es por los pulsos que se dividen para obtener las revoluciones por segundo a las que se va el motor en cada instante. Esta parte se omitió en este reporte y se decidió implementar mejor una ecuación que se obtuvo en la práctica 5, que es la caracterización del sensor, como se muestra en la figura 20. La velocidad del motor es controlada por PWM. Esto es controlado por la función de Linz PWM set duty cycle. En esta se ingresa una constante de valor 10, que es en el puerto PWM del Arduino 1, y un control de duty cycle. Este control es el que se encargará modificando para controlar la velocidad del motor, que va de 0 a 1, siendo 1 el 100% de duty cycle. Bueno, aquí lo que se ve en la figura 21 es el control de dirección de los motores. Aquí en el Digital Write N Channels, primeramente se ponen todos los canales que se desean poner, que son 12, 13, 8 y 7. Y en esta parte lo que se tiene es el control como tal de dirección. Con un boolean se controla, en dado caso de que sea positivo, va a mandar esta dirección, que es true, false, true, false. En caso de que sea negativo, va a mandar todos en falso para que los motores estén apagados. Como se ha venido viendo en prácticas anteriores,
Los motores son muy oscilatorios, por lo que se decide implementar un promedio de algunas muestras. En este caso se toman 7 muestras para el promedio, y lo que se hace es que se evalúa si las interacciones son menos de 9, pasa el valor como tal de las revoluciones, y si el valor mayor de 9, ahora sí comienza a implementar el promedio de todas estas. En la figura 23 lo que se muestra es el código implementado para el PID, que en este caso es una manera sencilla de hacerlo con la librería con la que cuenta el APIO, que es como tal la librería de PID, que lo que pide es un clúster con las ganancias del PID, pide ganancias KP, TI, TID, pide también conectada aquí un process variable. El process variable es como tal la variable del proceso. En este caso yo estoy midiendo RPS y aquí van las RPS. En esta parte tenemos lo que es el set point. Este set point yo lo estoy obteniendo de un sensor, que este sensor me evalúa aquí primero para que me deje pasar solamente a valores de 0 a 37.767. Teniendo valores así, lo divido entre ese mismo valor para obtener valores nada más entre 0 y 0.5, y de esta manera se multiplican por 3.2 para obtener como valor máximo 1.6, debido a que mis revoluciones máximas son 1.6, y este 0.95 y 1.05 es para controlar el menos 5 y el más 5% que piden en la práctica. El output range es de 1 a menos 1, debido a que mi función trabaja de 0 a 1, pero esto se hace para que el controlador pueda tener tanto error negativo como error positivo, y así me aseguren una salida de 0 a 1 al 100%. Este MB2 lo que me muestra, tanto MB1 como MB2, me muestra cuánto se está enviando, digamos que cuánto duty cycles se está enviando a los motores, igual que la manipulate variable 2. Con estos clusters, con estos bundles de clusters, lo que se hace es que en las gráficas process variable and set point se coloca la variable del proceso, se coloca el set point y se coloca el más 5 y menos 5% de las funciones. Con esto prácticamente terminaría el código. Y para la parte del DIAU nos dice que con las funciones de transferencia que se obtuvieron, se elige una. Ya teniendo señalada una, se comienza a trabajar para realizar con la metodología PID Tuner y Simulink, tener un controlador más preciso, y esto se hace con mejorando las ganancias. Se eligió usar la función de transferencia de reducción de primer orden que se obtuvo en esta práctica al inicio para ambos motores, y como se vio en la tabla anterior donde se muestran todas las ganancias, el mejor de aplicar es un PI en ambos motores, al igual como se mencionó en la información presentada como resumen. Se recomienda, y pues prácticamente es ya como experiencia, que todos los sistemas industriales y más que nada los eléctricos van a funcionar con un controlador PI. Es por eso que se hace un controlador PI. Y pues bueno, el procedimiento, por ejemplo, para el motor 1, en la figura 24 se muestra el diagrama de bloques de función de primer orden con reducción de las ganancias de PI de tuner. Y en la figura 24 se ve cómo se muestran ambas ecuaciones, ambas funciones de transferencia, una con el controlador hecho y una sin el controlador hecho. La morada es con el controlador y podemos ver que es más rápida que los datos,
Esto de manera real no se podría hacer debido a que los datos, digamos que esta ya es la velocidad máxima como tal. Entonces lo que se busca hacer en esta sintonización es hacerla que vayan casi una encima de la otra. Y bueno, pues el primer paso para esto es que dice que se puede observar que la función de un controlador es más rápida que los datos. Sin embargo, esto en la vida real no es posible debido a que se ingresó 100% de duty cycle, lo cual sería su velocidad máxima. Teniendo en cuenta, se procede a hacer el sistema más lento. Lo que se hace es que lo que hace más rápido al sistema o más lento es la ganancia KP. Es por eso que se procede a disminuir su valor. Y pues bueno, al reducir su valor obtenemos la respuesta de la figura 25, pero podemos ver que presenta cierta oscilación. Esa oscilación pues podemos controlarla con la ganancia de KI y podemos eliminar ese sobreimpulso con la ganancia de KI, que igualmente es algo que nos menciona la información presentada al inicio. Y pues bueno, la figura 26 muestra ese valor muestra ese sistema ya de alguna manera sintonizado, obteniendo ganancias finitas con ajustes finitos, y podemos ver cómo uno se encima al otro. De esta manera podemos decir que esas ganancias son las ideales del sistema. La figura 27 muestra el diagrama de bloques en Simulink con las ganancias ideales, y pues se dice que son ideales, como os comenté, porque una se encima de la otra. Para el motor 2 es casi el mismo procedimiento, solamente que el análisis es distinto. De igual manera el diagrama de bloques es igual, solamente que en este, pues afortunadamente las ganancias que nos dio PayDTuner fueron casi acertadas, debido a que casi están encima de ellos. Solamente de igual manera se observa que el controlador está un poquito más veloz que los datos, y pues lo único que se busca es hacerlo más lento. Por eso solamente se mueve la ganancia KP, como se muestra aquí. Y pues ya obteniendo una ganancia de KP más fina, obtenemos la de la figura 30. Como se observa, ya casi están una encima de la otra, y pues de esta manera se obtendría el diagrama de bloques de la figura 31. Se implementa en el sistema. Aquí se pueden ver cómo están las ganancias obtenidas en el Simulink con ajustes finitos. Y pues dice que en la figura 32 se muestra que se implementaron ganancias en la planta física y el error fue menos del 5%. Como puede ver aquí es muy poco lo que se alcanza a ver, pero se nota. Esta línea entre azul y verde es el menos 5% y esta línea verde es el más 5%. Podemos ver la línea roja es el set point como tal, y la línea azul es la variable de nuestro proceso. Aquí podemos ver que el error es como de 3%, entonces es aceptable para el proyecto. Como conclusión de esta práctica, dice que durante el proceso de desarrollo de la práctica aprendí los pasos para obtener la función de transferencia de la planta. Este procedimiento puede servir para obtener la función de transferencia de otra planta de una manera más sencilla. Al hacer la evaluación con la metodología PayDTuner para calcular las ganancias de los controladores, aprendí a modificar las ganancias y cómo infieren en el comportamiento de la función. Esto fue una gran ayuda, ya que con ello logré realizar el análisis de forma finita la función de transferencia que había elegido. Esta parte me refiero a la última parte anteriormente descrita, que es lo que es D para D y AU. Al hacer estos pasos, bueno, aprendí bastante cómo funcionan cada una de las ganancias, ya sea al moverle KP, al moverle KI, al moverle... En este caso, bueno, no se movía tanto KD porque no fue necesario, no era un sistema PID, pero de igual manera se entiende que si en caso de que se necesite mover, cómo sería este movimiento y pues en qué difiere en el comportamiento del sistema. Para esta práctica y la planta se decidió implementar la función de transferencia obtenida por el método de reducción. Esto porque graficarlas todas juntas fue la que más se acercó a los datos muestreados, y se eligió implementar un controlador PI debido a que PayDTuner, al aplicar el controlador D,
el sistema se veía afectado en su velocidad y el error igual a 0. Bueno, esto igual lo mencioné al inicio con la información en forma de resumen del controlador D, o igual en el PID. Dice que pues, prácticamente no se utiliza en sistemas eléctricos o en sistemas industriales, por lo que pues el controlador ideal sería un PI. Y como último paso logré obtener las ganancias perfectas para aplicarlas a la planta y el funcionamiento fue el esperado. Como comentario, estas ganancias con las que obtuve aquí fue con las que presenté mi proyecto, estando dentro del 5% de error y siendo un proyecto aceptado por el profesor. La bibliografía pues fue tomada de control automático, de un puede llamarse reporte, que es emitido por un profesor llamado apellidado Ronquillo. Este profesor se encuentra laborando en el Centro de Investigación CIDESI en Querétaro. Y esto sería todo por mi parte por el video de la práctica 7 para la materia de control automático por el profesor Cristian Hamilton Sánchez Aquín.